Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta programación en español del Canal 17. Les habla Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Desde hace mucho tiempo he tratado de tener un invitado con nosotros, pero otros temas y también las muchas ocupaciones que nuestro invitado del día de hoy pues enfrenta día a día no le habían posibilitado compartir este espacio. Pero es que este es un tema de extremo interés para todos. Es un tema que está asociado a la religión con la política, una mezcla, un cóctel explosivo, pero que es una realidad a la que el mundo moderno, y por qué no decirlo, durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha enfrentado. Nos acompaña Wilfredo Ruiz, gracias Wilfredo por estar acá, Buenas tardes, Pedro, de la Asociación Americana de Musulmanes. Wilfredo, bienvenido de nuevo. Mucho gusto, la pasa contigo y con nuestra audiencia. Gracias. Tuvimos una charla antes de iniciar el programa muy interesante y hablamos cosas calientes que hay que abordarlas aquí también. Claro que sí. Para nosotros, para los, vamos a decir, los de educación occidental, los que tienen creencias cristianas en cualquiera de sus denominaciones, tenemos una imagen del Islam que según se puede apreciar en otras sociedades, aunque sean árabes y practiquen el islamismo, pues nos aprecian. Pero hay un grupo que le ha dado al Islam en la actualidad una imagen extremista, de terror, de depresión al resto de la sociedad, de intimidación, hasta de abuso a la mujer. Quisiéramos que nos hablaras de eso y cómo eso se vincula hoy en día más que nunca antes con la política. Pues Pedro, como bien observas, especialmente luego de los ataques terroristas de septiembre 11, ha despuntado una imagen algo negativa del Islam, porque quienes perpetraron esos sucesos eran practicantes del Islam, ¿verdad? Y no tan solo eso, perpetraron esos nefastos hechos, ¿verdad? Esos actos terroristas, levantando la bandera del Islam como que era la que inspiraba, motivaba y justificaba ese tipo de acciones, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque en el Islam no hay excepción para que un individuo, por ejemplo, cometa suicidio. Y no está prohibido el suicidio en Islam. Está prohibido. No hay excepción tan siquiera. No hay una situación que diga, pues bajo estas circunstancias, sí, no existe. O sea, la inmolación por completo. Ajena una al persona del Islam que comete suicidio, que comete una inmolación, ¿tiene derecho a los rituales funerarios de cualquier otra persona? Lo que pasa es que en el Islam no existe, como existe en otras tradiciones religiosas, la excomulgación, por ejemplo, donde individuos de la sociedad pueden expulsar a alguien y decirle, tú no eres miembro de esta congregación religiosa. Eso no existe. En el Islam se deja ese juicio a Dios, ¿verdad? Cada individuo, cada musulmán responderá a Dios por sus acciones, pero no se puede privar a un individuo ni expulsar de ser parte de la comunidad islámica. Hay sitios, para contestarte directamente tu pregunta, hay sitios donde sí le hacen los rituales y hay sitios que se niegan a hacerle esos rituales, ¿verdad? ¿Las fatuas no le dan capacidad a un religioso musulmán de determinar si una persona puede o no separar al Islam? No separarla de la religión. No ¿verdad? Separarla. No. Se puede dictar otras funciones, pero no separar a alguien de la religión. Sí, no declarar a alguien, tú eres un incrédulo, tú no eres tú no eres musulmán. Sin embargo, sí lo puede hacer contra alguien que no sea cristiano. Porque en el Islam quiere decir sometido, literalmente, ¿verdad? El Islam en realidad ve dos condiciones del ser humano. Aquellos que están sometidos a las leyes de Dios a través de la historia, ¿verdad? Aquellos que no son creyentes de Dios como el Creador y el que va a justiciarnos. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de Alá, del Dios del Islam o de todos los dioses de las tres grandes religiones. Muy buena pregunta, porque lo que se conoce como las religiones abrahámicas,
comparten el concepto de que Dios es uno, son las religiones monoteístas, también se conocen, y que Dios es el creador. El cristianismo, el judaísmo y el islam. Cristianos, judíos y musulmanes comparten y reconocen que Dios es uno y es el creador del universo, ¿verdad? Hay un concepto algo distinto en el cristianismo donde existe el concepto del Dios trinitario, donde Dios es para el cristiano Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese concepto de Dios trinitario es ajeno tanto al judaísmo como al islam, que el judaísmo y el islam sí reconocen exclusivamente al creador de cielos y tierra como Dios, ¿verdad? Así que hay una divergencia en ese aspecto del concepto de Dios, aunque para el cristiano entiende el cristiano que hijo es lo mismo que el Padre. Sí, es una denominación, pero es una sola entidad. Exactamente. Y el concepto de Dios difiere en eso, pero se conoce como las religiones monoteístas o las religiones abrahámicas. ¿Por qué? Porque hasta el momento del profeta Abraham no existían estas divisiones de judíos que responden, su nombre lo adquieren de aquellos que venían de Judea, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios para liberarlo de Faraón. Pero ¿hasta qué punto el tema de hoy es el Islam? Y por supuesto, entre un periodista y una persona tan cordial como tú, no hay preguntas desagradables. Ninguna. Así que confío tener toda tu confianza para este tipo de entrevistas. ¿Hasta qué punto el Islam es intolerante contra personas que practican otras religiones o que simplemente no tienen religión alguna? ¿Las aceptan, las reconocen, las respetan en su diversidad? Yo creo que la mejor contestación que te puedo dar es un ejemplo histórico para que deje de ser mi opinión y podamos tener esa referencia como algo que sucedió. Yo creo mucho en la historia, así que... Si nosotros vemos a la España musulmana, que se llamaba Al-Andalus, donde hubo gobiernos islámicos desde el año 711 hasta la fecha del descubrimiento de América, 1492. Casi 800 años de gobierno islámico. Habían gobiernos islámicos en esas épocas, pero antes de los gobiernos había presencia islámica y posterior a los gobiernos había presencia islámica. Durante esos gobiernos, la historia nos dice que los cristianos y judíos pudieron vivir en esas sociedades islámicas y no tan solo vivir, participar activamente en el comercio, en el gobierno y en las prácticas de adoración que tenían por sus respectivas creencias. Ese ejemplo de cientos y cientos de años de judíos y musulmanes conviviendo en la España del Andaluz es uno. Vemos otro ejemplo. En Siria hay hoy alrededor de 20% de su población que son cristianos. Son cristianos que no viven ahí hace 100, 200 años. Son cristianos que viven desde la época de Jesús en el territorio que hoy es Siria. No tienen problemas. No, puede haber algunos problemas, pero históricamente llevan ahí ya 2000 años, ¿verdad? Y tienen sus iglesias, sus catedrales, tienen centros de adoración y de dirección religiosa. Igual los cristianos coptos en Egipto. Que poco antes de que cayera Mubarak, los cristianos coptos en Egipto tuvieron muchos problemas. Claro. Y por otro lado, los vimos abrazados mano con mano en la plaza de Tahrir para sacar a Hosni Mubarak. Y muchos cristianos sirios no están muy de acuerdo en que Assad salga del poder. Porque ahí es que sale a relucir la mejor convivencia de estas comunidades interreligiosas cuando tienen aspiraciones en común como pueblo sirio, como pueblo egipcio, como pueblo... Vamos a seguir en la religión, pero la política es parte importante. Estos dictadores laicos, para utilizar un término que no sé si es el más apropiado en el Islam, como Gaddafi, como Hussein y como Al-Assad en Siria. Estos dictadores laicos le daban más posibilidades a las minorías religiosas a sobrevivir, a desarrollarse mejor en las sociedades, que por ejemplo un presidente no laico como Ahmadinejad de Irán. Puede haber discriminación para las comunidades minoritarias en ambos escenarios. De hecho, mucha gente no sabe que hay comunidades judías hoy con sus sinagogas y participando activamente de la economía iraní y que llevan en Irán desde antes de la época de Jesucristo, viviendo en lo que antes era de la diáspora. Que eran persas, ¿verdad? Cuando era el imperio persa. De hecho,
En Arabia Saudita ya las comunidades judías son casi inexistentes, o en la península arábica, pero en la época del profeta Mohammed, y hay referencias coránicas al respecto, ya habían judíos en el año 500 y pico, el siglo VI de nuestra era, en la península arábica. Y así por el estilo, comunidades judías hoy en Marruecos, que es un país musulmán, conviviendo y protegido. Pero un país musulmán que se caracteriza por lo que conversábamos hace un rato, por una amplia tolerancia en cuestiones religiosas, como lo fue Túnez también. Y como bien has observado, Pedro, y lo que se está exponiendo en este instante, en este análisis, es que vemos que no es certero nosotros generalizar y pensar de un mundo islámico homogéneo, ¿verdad? Primero, no es homogéneo ni tan siquiera en la etnia, porque contrario a la creencia popular, menos de un 15% del mundo islámico son árabes. Entonces, estamos relacionando todo el tiempo el Islam con Arabia, el Islam con los árabes, y de 1.700, 1.800 millones de musulmanes, solo el 13, 15 a 15% son árabes. Y tendemos a generalizar. ¿Por qué? Porque el foco de los medios está en el Medio Oriente, que es donde está la cosa caliente, la cosa política caliente. Llevamos casi 100 años con un área en el mundo que realmente nos pone al borde de la guerra siempre. Y ahí es que están las cámaras y el foco mediático internacional, está ahí. Entonces, y el petróleo, que se me había olvidado. El petróleo. Muy tentador el petróleo. Imagínate, hay todo lo que pasa en cualquier país que sea productor de petróleo, ahí o van tropas o van los medios. Muy tentador. Y es lo que ha pasado en Libia, ¿verdad? Lamentablemente, un poquito interaccionando, como dices, el programa va a estar todo el tiempo permeando la política y la religión. Por supuesto. Pero en Libia el interés de Occidente en ser tan proactivo, en asistir a la liberación del tirano Muammar Gaddafi, a los rebeldes de este régimen del tirano, no podemos mirar para el otro lado y pensar que no tiene nada que ver que el hecho de que bajo suelo libio está el 30% de la importación de petróleo de Europa. Son factores que están ahí presentes, que podrán tener mayor o menor influencia, pero están ahí. Irak, ¿cuántos iraquíes participaron en los ataques terroristas que empezamos a comentar al principio de este programa? Ninguno. ¿Qué se gestó de esos ataques en territorio iraquí? Nada. Sin embargo, ya llevamos trillones de dólares y miles de vidas de nuestros ciudadanos invertidas en Irak. ¿Por qué? Porque de la ecuación no se puede sacar que Irak es el segundo o tercer país mayor productor de petróleo en el mundo. También yo creo que hay que tener una ecuación presente, que Irak estaba gobernado por un individuo que era un provocador de oficio. O sea, era un hombre que estaba siempre dispuesto a generar crisis internacionales. Con esto no estoy defendiendo ningún tipo de acción bélica, pero tampoco me parece justo que obviemos aspectos de la geopolítica. Claro. Por eso es que dije, es parte de la ecuación. Sí, es parte de la ecuación el petróleo. Y de hecho, ese mismo individuo fue aliado de nosotros y lo armamos y le dimos armas. Como nos ocurrió con Osama Bin Laden. Y ahí va mi pregunta, ¿qué ocurre? Y estamos en alguna medida recordando el 9/11 y ese traumático atentado terrorista incalificable, en la opinión mía y de muchos, pues el atentado terrorista más grande en toda la historia de la humanidad por el número de personas que perecieron y por sus consecuencias. Ha tenido serias consecuencias en Estados Unidos. Cambió la historia de la humanidad. Y en gran medida la conducta histórica de las autoridades de este país con algunas personas. Claro. Y de ahí es que, por eso es que también comentaba al principio del programa, que definitivamente septiembre 11 cambió la cara, el rostro del Islam. Si bien es cierto que contribuyó y contribuye hoy en día a los negativos para con elementos de la comunidad musulmana o con la fe que se relacione con ese tipo de actos, también es cierto que eso despertó esta curiosidad generalizada mundial en la gente que no estaba familiarizada con el Islam, ni con la cultura islámica, ni con las comunidades musulmanas, que se dieran a la tarea de ir y averiguar qué es el Islam, qué son los musulmanes, de qué tiene que ver esta fe. Déjame comprar un Corán y leerlo. Y eso... Ahí vamos. Voy ahora a preguntas puntuales y tú me das respuestas lo más concreta posible. ¿Genera el Corán
el libro religioso del Islam, elementos, fundamentos para que estos terroristas puedan respaldar con una visión religiosa sus despiadados actos? Muy buena pregunta, Pedro. ¿Por qué? Porque cualquier verso que se llaman ayat, traducido literalmente signo, del Corán, que sea citado y sacado fuera del contexto histórico o del contexto religioso de lo que verdaderamente significa, puede ser manipulado, al igual que los otros libros religiosos, tanto la Biblia hebrea, la Torá o el Nuevo Testamento, pueden ser manipulados para que sirvan a esos propósitos que nada tiene que ver con la conducta que ese libro religioso aspira a provocar de quienes quieran adoptarlo como su modo de vida, ¿verdad? Todo lo que no sea misericordia, tolerancia, servicio, sana convivencia en sociedad, no viene necesariamente, no tan solo del Corán, sino de cualquier otro libro religioso, porque tanto la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento, en la Biblia hebrea es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o los Evangelios de Jesús, como el Corán, lo único que se desprende de esa lectura y de esas enseñanzas es una sana convivencia de tolerancia en sociedad. Y vienen elementos y manipulan algunos aspectos. Claro, igual que hay citas bíblicas que dicen, cuando llegues a esta ciudad, mata a hombres, mujeres y niños y bebés y aniquila a todo el mundo. Pues así también puede sacarse algún verso coránico donde diga, donde trate de momentos en que el mundo musulmán estaba en guerra, en conflictos bélicos, y daba instrucciones como ejercer cuando estabas en medio de un conflicto bélico. Me quedan 10 minutos, situación. Vamos a tener que hacer otro programa en breve. Con mucho gusto. Explícame, ¿es el Corán, el Islam, incompatible con la democracia, con el pluralismo, con el ejercicio político abierto? En lo absoluto. Y para dar otra referencia histórica, vemos como hoy, mientras estamos haciendo este programa, están saliendo a la calle musulmanes, musulmanas y familias enteras reclamando derechos democráticos y ofrendando su sangre y su vida por ello. ¿En Siria? En Siria, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Egipto, lo hicieron en Túnez, lo hacen en Yemen. La gente, el sistema democrático no tan solo es compatible con el Islam. Los musulmanes hoy, el mundo está viendo cómo están ofrendando sus vidas porque aspiran a esas libertades que son las libertades. ¿En esa medida tú crees que Occidente está penetrando entonces el Oriente? O sea, nuestros valores, y no me refiero a nuestros valores culinarios, Sí. ni me refiero a nuestros mejores escritores, Claro. sino los valores como tal, esos valores que creemos nosotros de libertad, solidaridad, confianza en el prójimo, que son valores que nos caracterizan, Claro. aunque también tenemos extremistas. Claro, en todos lados, donde quiera se cuecen habas. Pero definitivamente hay influencia. Estamos en un mundo más intercomunicado, ¿verdad? Donde la gente ve y es más fácil saber cómo se vive acá, en Occidente, el intercambio, no culinario como dice, ahora hay un intercambio de información, de ideas políticas, será mucho más fácil ante las formas sin precedentes que nos comunicamos ahora en el mundo, este mundo globalizado, ¿verdad? Hay un aspecto, Wilfredo, y te repito, el tiempo lamentablemente es un torturador. No, adelante. Esta semana, el líder del CNT, del Consejo Nacional de Transición Libio, planteó de que ellos iban a gobernar por la Sharia. Realmente, cuando oímos hablar de la Sharia, escuchamos hablar de la Sharia en las madrazas, que es un tema que algún día tendremos que abordar, la Sharia de los grupos extremistas, aunque no sean violentos, pero sí son extremistas religiosos de Arabia Saudita. O sea, la Sharia no es una legislación que tiende a conculcar derechos, que tiende a limitar a ciudadanos sus derechos. Buena pregunta. La Sharia es el sistema político de lo que se puede traducir como la ley islámica. Eso es un código legal que abarca las relaciones de los individuos, de las familias, cómo se casan, cómo se hereda, cómo se hace comercio, cómo se hace relaciones internacionales. Así que la Sharia es todo un sistema legal. Un código moral. Un código legal que comprende todas las facetas de la vida del ser humano y de la sociedad y del Estado.
en un país islámico, como sucede ahora en Libia, es muy natural que quiera establecerse un sistema legal basado en la Sharia, igual que nuestro sistema legal está permeado por códigos napoleónicos, por derecho canónico, todo ha permeado el sistema legal que nosotros tenemos Pero aquí esa en Sharia América. por sí no es excluyente, no es discriminatoria, no va en contra de los derechos de las minorías. Puede ser que haya cuestiones de la Sharia que vaya en contradicción con algo que establezca nuestro sistema legal, pero la misma Sharia establece que donde vivan los musulmanes tienen que adscribirse, obligados por la misma Sharia, a las leyes que existan en ese país. La Sharia es lo que, por ejemplo, me dice a mí que yo tengo que rezar 5 veces al día. La Sharia también incluye el derecho penal, que es lo más controversial, que si hay que cortarle la mano al que roba, esas cuestiones que tendremos que explicarlas más en detalle en un programa, porque es que la Sharia, como dije, esas son lo que se llama el hudud. El hudud es el derecho penal dentro de la Sharia. Pero no deja de ser, en mi opinión, un punto controversial para nuestros criterios más occidentales, es que un poco en la aplicación de la ley, eso mismo que tú acabas de decir. Es que un poco se manipula, Pedro, porque en nuestro sistema, aquí en Estados Unidos, hay leyes religiosas operando, pero siempre preservando el sistema legal nuestro y sin alterarlo. Esas leyes religiosas no responden al Estado. No responde al Estado, responden, por ejemplo, el derecho canónico, responde a la Iglesia Católica, y hoy en nuestro país... Pero tú me estás diciendo que en este caso la Sharia sería un instrumento del Estado, ¿no? No. En un país islámico de mayoría islámica va a nutrir su sistema legal, pero la Sharia en Estados Unidos, por ejemplo, no, que yo veo que están estos movimientos de legislación en muchos estados para evitar que la Sharia se aplique. Eso es un disparate, es solo una manipulación política que se está tomando esto de la Sharia para infundir miedos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe y opera el derecho canónico de la Iglesia Católica, donde, por ejemplo, va inclusive a tocar las familias y tiene que ver con la disolución de un vínculo matrimonial. Pero ahí es donde yo me confundo, El derecho canónico, en el caso de la Iglesia Católica, está circunscrito a la Iglesia Católica. O sea, ninguna corte, ningún proceso penal o judicial, en cualquiera de sus características, va a tomar el derecho canónico como elemento y fundamento de sus decisiones. Te voy a decir cómo. Por ejemplo, hay casos en Nueva York donde gente y parejas que se están divorciando, judías, quieren que lo que rija esos acuerdos de divorcio o de matrimonio sea la halaja, que es el equivalente a la Sharia, pero la halaja es la ley judaica. Y hacen un acuerdo para que luego que estas personas se pongan de acuerdo en un encuentro de mediación, lo que surja de ese acuerdo entre ellos y el rabino sea la ley vigente entre esos individuos. Es como un contrato. Y ese contrato que ellos hicieron, el hombre y la mujer... ¿Pero no trasciende el derecho penal de la sociedad en la que vive? No, porque ese contrato, al hacerse de esta forma, el Estado está obligado a respetar los contratos de los individuos siempre que no contravenga alguna con la ley. Nos quedan 2 minutos. Lamentablemente estás obligado a venir a otro programa. Si Dios quiere. Háblenos de las madrazas y cómo es posible que en los últimos años, en 2 minutos, hayan podido lograr tantos simpatizantes para que realicen tantos actos terroristas, no solo en Israel, sino también en los propios países árabes como Siria, Pakistán, Afganistán e Irak. Las madrazas, en realidad, 5 segundos para explicar, las madrazas quiere decir escuelas, así que el vocablo madrazas, vamos a escucharlo mucho porque madrazas son las escuelas rurales que existen en los países donde predomina la ruralía, ¿verdad? Ese es el sistema de educación del campesino, son las madrazas, no tienen otra opción. Los hijos, si los quiere educar, los lleva a una madraza. ¿Qué se enseña en la madraza? Primordialmente leyes religiosas, son clases de catecismo, para traducirlo al lenguaje de nuestra comunidad. De esas madrazas surgió el movimiento, para ir al grano, talibán. Talibán quiere decir estudiantes. Así que la palabra talib o talibán... Es un juego muy complicado ahí. Son simplemente estudiantes. No todos los talibanes, no todos los estudiantes significan... Estudiantes de terrorismo, en este caso los talibanes. Exactamente. Pues de ahí, luego del vacío de poder, y podemos luego hacer un programa que surgió,
al salir la invasión de la Unión Soviética de Afganistán, y nosotros también, las fuerzas occidentales de ahí, surgió un vacío de poder que lo llenaron. Que aprovecharon los extremistas. Ese es un tema del próximo programa. Claro. Lamentablemente, Wilfredo Ruiz, hemos llegado al final del programa. He aprendido mucho en el día de hoy. Espero que nuestros televidentes pues también hayan aprendido. Si tú quieres decir brevemente, en 10 segundos, algo a nuestros televidentes. No, yo creo que salgan y se eduquen, que vean una verdadera cara del Islam, no el Islam que fue secuestrado en septiembre 11. Ese no es el Islam, ¿verdad? El Islam tiene otra cara y es una cara pacífica y de tolerancia. Nuestro mayor respeto a las víctimas del 9/11 y a todas las víctimas del terrorismo. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Tengan muy buenas tardes y gracias a Wilfredo Ruiz. Claro, un placer. Placer estar. Vamos a ver.